Ciertamente Pablo dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero es otro el que edifica. Ese otro que edifica, Pablo lo identifica como la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien aclararía lo oculto de las tinieblas. Teniendo como premisa esa información, es decir, cuando Pablo dice: yo puse el fundamento, pero no soy yo quien edifica, sino que es otro el que edifica. Y el mismo Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:1 que es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, que vendría esa edificación, por cuanto es Él quien aclararía lo oculto de las tinieblas. Debemos de tomar en cuenta también que Pablo ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2 describe la manera de ser engañados. Fíjate cómo Pablo define el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y dice que el engaño es con el espíritu, las palabras y las cartas, que aunque él las había escrito, pero no tenían el sentido, la capacidad de traerte esa venida del Señor, ese día del Señor, que es lo mismo. Y por consiguiente, quien estuviese usando el espíritu, las palabras y las cartas de Pablo, sin hacer esa apostasía del versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, no podría recibir ni percibir esa venida del Señor que podría aclarar lo oculto de las tinieblas. Con esas premisas muy claras, debemos entonces abordar la carta de Pablo a Colosenses en su capítulo 2, cuando dice, verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros, una lucha grande, y por los que están en la Odisea. Es decir, Pablo le escribe a Colosa y le dice: yo tengo una gran lucha por ustedes y tengo una gran lucha por los que están en la Odisea, pero fíjate, incluye a aquellos que nunca han visto mi rostro. Y fíjate que hay un punto y coma, es decir, que lo que continúa gramaticalmente es algo referido a lo mismo, a esos mismos tres, y les dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo que él tiene una lucha grande por los que están en Colosa, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto su rostro. Pero fíjate cómo dice: para que sean consolados sus corazones. Pablo está diciendo que su rostro bastaba para consolar sus corazones, para unirlos en amor, para que alcanzasen las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conociendo las premisas y el contexto correcto de qué es lo que no te permite ir a la perfección, deberíamos de comprender que no era por ver el rostro de Pablo que alguien podría ser consolado en su corazón, sinónimo de mente. Que por ver el rostro de Pablo nadie podría unirse en amor, ni alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Deberíamos entonces comprender que Pablo se refería a que él tenía una gran lucha por los que estaban en Colosa, por los que estaban allá en la Odisea y por aquellos que nunca habían escuchado su mensaje, no visto su rostro. Ahora fíjate lo que dice el verso 4. Y esto lo digo, es decir, que no han visto mi rostro, para que sean consolados, para que alcancen esa plenitud del entendimiento de Cristo. Y esto lo digo, verso 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Muy bien, debemos entonces identificar esas palabras persuasivas. ¿De qué está hablando? Estamos en Colosenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante. ¿Tú quieres ver cuáles eran esas palabras persuasivas que en otro lugar dice de humana sabiduría? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Ahí está el engaño que en el verso 4 dice: y esto digo para que nadie os engañe. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ese era el engaño por el cual Pablo tenía una carga muy grande y quería llegar a todos lados. Pero fíjate que dice el contexto del versículo 8 y del capítulo, está hablando de llegar al rudimento según las tradiciones de los hombres, que Pablo dice que eso es una mentira, porque va con filosofía, porque va con hueca sutileza, y a eso se conoce como palabras persuasivas. Pero también hay una forma distinta de llegar, y dice que es según Cristo. Y fíjate lo que dice, si tú llegas según Cristo, porque en Él habita, quiero que pongas atención, corporalmente, ahí hay un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Pablo dice en el verso 2, fíjate, estoy moviéndome en el capítulo, dice, para que sean consolados sus corazones. Es decir, al ver su rostro, que no era su rostro en sí, sino que era un mensaje, y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Pero fíjate que en el verso 8 dice que si tú llegas al rudimento según Cristo, y no según esa mentira por la cual Pablo se sentía cargado, tenía una lucha. Dice que en ese cuerpo, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Verso 2. Pablo dice que si él llegaba a un lugar y veían su rostro, alcanzarían el pleno entendimiento. Pero para alcanzar el pleno entendimiento, tú necesitabas ese cuerpo. Por eso dice, en él habita corporalmente toda la plenitud. Quiere decir que la plenitud dependía de un cuerpo. Ahora, mira qué curioso lo que Pablo dice en el versículo 5. Fíjate, primero se lamenta y dice que tiene una gran lucha. Después de tener una gran lucha dice, bueno, los que nunca han visto mi rostro. Y fíjate que la teología cree que se está refiriendo a su aspecto físico. Pero te está hablando del pleno entendimiento, y en el verso 9 dice que en él habita corporalmente esa plenitud. No era por ver el rostro de Pablo, era por oír un mensaje correcto. Por eso te dice en el verso 8 que al rudimento se llega según las tradiciones de los hombres, conforme a filosofía y hueca sutileza, a lo cual le llama en el verso 4 palabras persuasivas, o tú llegas según Cristo, donde ahí habita corporalmente, ahí está el cuerpo que te puede llevar a esa plenitud. Por eso mira lo que dice en el verso 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Fíjate que la teología te va a decir que Pablo está diciendo, yo estoy ausente en el cuerpo, es decir, mi cuerpo físico no está allá, y por esa causa ustedes no ven mi rostro. Pero ese es el absurdo que ha cometido la teología. Eso es precisamente el engaño. Porque Pablo dice, miren, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿en qué cuerpo estaba ausente Pablo cuando en el verso 9 te está diciendo que en Cristo habita ese cuerpo? Y que solo en ese cuerpo tú podrías llegar a la plenitud de la deidad. Fíjate lo que dice en el verso 2. Me estoy moviendo en los versículos, pero estoy dentro de un mismo contexto. Dice en el 1 que él tiene una carga por los que no han visto su rostro. Pero no está hablando de su rostro físico. Y luego dice que al ver su rostro serían consolados sus corazones, unidos en amor, y alcanzarían el pleno entendimiento. Sin embargo, verso 9 dice que para alcanzar esa plenitud, ese pleno entendimiento de la deidad, el entendimiento, tú necesitabas estar en Cristo, porque en Él habita corporalmente. Y Pablo dice en el verso 5, porque aunque estoy ausente a ese cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo podía Pablo estar en el espíritu si no estaba en el cuerpo que podía traer la plenitud? ¿Te has preguntado eso? Porque en realidad Pablo está haciendo alusión a aquel evento de 2 Corintios 12:4, donde dice, yo oí palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar, pero yo no sé si era en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pues ahora te está confirmando que él estaba ausente de ese cuerpo. Por conclusión lógica, si Pablo estaba ausente del cuerpo que podía traerte la plenitud de la deidad, significa que cuando él dice, por todos los que no han visto mi rostro, no se refiere a su rostro físico. Era un mensaje que él estaba también ausente, que él no lo poseía. Por eso él dijo, yo puse el fundamento,
pero otro edifica. Esa edificación es el pleno entendimiento que solamente lo logras si posees el cuerpo, es decir, las mentes, es decir, a Jesucristo, a Cristo mismo. Pablo estaba ausente al cuerpo y por consiguiente también estaba ausente a la edificación que causa estar en la presencia de ese cuerpo. Suscríbete a mi canal, La Gracia y el Régimen del Espíritu, en YouTube, mi canal de YouTube, en Twitter también, estamos ahí presentes y pues disfruta de estos temas. Un saludo.